¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué todo parece costar una fortuna en los países más desarrollados? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una idea económica que explica justamente eso. Es el famoso efecto Balassa-Samuelson, y juntos vamos a ver que su lógica es fascinante. Para entenderlo bien, vamos a seguir este camino. Primero, la paradoja de los precios. Luego, vamos a encontrar la clave de todo, la productividad. De ahí, saltaremos a ver cómo funciona esto en el mundo real, exploraremos cuándo y por qué la teoría a veces falla y cerraremos con una pregunta clave. ¿Estamos viendo desarrollo o pura distorsión? Bien, empecemos por el principio. Sección 1. La paradoja de los precios. Todo parte de una pregunta que parece súper simple. Y aquí está el misterio. Pensemos en esto. Un corte de pelo es un corte de pelo, ¿no? El trabajo de un jardinero es esencialmente el mismo en Berlín que en Buenos Aires. Pero los precios son radicalmente distintos. ¿Por qué? La respuesta no es nada obvia y nos va a llevar directo al corazón de este tema. Y justo esa pregunta nos abre la puerta a la segunda sección, donde está la clave de todo el asunto, la productividad. Para entender el efecto, primero hay que tener clara una diferencia fundamental. Por un lado, tenemos los bienes transables. Imaginen autos, celulares, cosas que se pueden fabricar en un país y vender al otro lado del mundo. Por otro lado, están los no transables. Piensen en un corte de pelo, una cena en un restaurante. Estos se producen y se consumen en el mismo lugar. Es que nadie se toma un avión a Tokio solo para cortarse el pelo, ¿verdad? Bueno, esta distinción es la pieza clave de todo el rompecabezas. Ahora, un pequeño dato histórico. Esta idea brillante la tuvieron casi al mismo tiempo, pero por separado, dos cracks de la economía allá por los años 60. Ben Balassa y Paul Samuelson. Su trabajo nos dio unos lentes nuevos para entender cómo funciona la economía global. Muy bien, vamos a desglosar la cadena de eventos. Primero, un país se vuelve una máquina produciendo cosas que exporta, como autos o tecnología. ¡Boom! La productividad sube. Gracias a eso, los salarios en esas fábricas también suben. Ahora, ¿qué pasa con los peluqueros, los meseros, los jardineros? Si no quieren que todos sus empleados se vayan a las fábricas, no les queda otra que subir los sueldos también para poder competir. Pero claro, un peluquero no puede cortar el pelo el doble de rápido de un día para otro. Entonces, la única forma de pagar esos salarios más altos es, subir el precio del corte de pelo. Y así, poco a poco, todo el costo de vida del país empieza a subir. Pasemos a la tercera parte. ¿Cómo se ve esta teoría en la práctica, en el mundo real? Hay ejemplos clarísimos de este fenómeno por todos lados. Países como Corea del Sur, China, Polonia, todos vivieron un boom en sus industrias de exportación. Su productividad se fue a las nubes, y tal como lo dice la teoría, el costo de vida en esos lugares también se disparó. El caso de Shenzhen en China es, de manual. Pasó de ser un pueblito de pescadores a una megapotencia exportadora global. El resultado, el costo de vida se fue por las nubes a niveles de ciudades como París o Nueva York. Mientras tanto, si vamos al interior de China, donde ese boom no pegó tan fuerte, los precios siguen siendo muchísimo más bajos. Es el efecto Easy en acción, pero dentro de un mismo país. Pero, ojo, que esto no es una ley matemática que se cumple siempre. Ahora vamos a la cuarta sección para ver las excepciones a la regla. Y aquí llegamos a una pregunta fundamental. ¿Que un país se vuelva más caro es siempre un buen síntoma? ¿Significa sí o sí que se está desarrollando? La respuesta, como ya se imaginarán, es un rotundo no. Para entender esto, miremos un caso muy diferente, Argentina. Ahí los servicios son caros, pero no porque haya un boom de productividad. Las causas son otras, son distorsiones. Una carga de impuestos altísima, controles de cambio que crean un dólar artificial, un mercado de trabajo con muchas rigideces. El resultado final es un país caro, pero por las razones equivocadas. No es un reflejo de crecimiento, sino de una especie de ficción económica. Y para sumar más complejidad, no solo existen estos casos distorsionados. También hay situaciones donde la teoría sencillamente no parece aplicar. Un estudio sobre México nos da un contraejemplo muy interesante. Lo que estamos viendo en esta gráfica es básicamente una montaña rusa. Es el tipo de cambio real entre México y Estados Unidos, que nos dice el poder de compra de una moneda frente a la otra.
Como ven, sube, baja, picos, valles, décadas de inestabilidad. La gran pregunta para los investigadores fue, ¿es posible que la productividad explique todo este movimiento? El veredicto del estudio fue contundente. A pesar de analizar décadas de datos, la conclusión fue que no encontraron evidencia de que el efecto Balassa-Samuelson se cumpliera para México y Estados Unidos en ese periodo. La diferencia de productividad no lograba explicar los vaivenes del tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, el estudio sugiere que otras fuerzas mucho más potentes estaban en juego. Cosas como los flujos gigantes de capital, las devaluaciones repentinas, la intervención del gobierno. Todo eso tuvo un impacto mucho más fuerte que los cambios lentos y graduales en la productividad. Es un buen recordatorio de que el Balassa-Samuelson es una fuerza importante, pero no siempre es la protagonista de la película. Muy bien, llegamos a la recta final. Vamos a atar todos los cabos sueltos. Esta tabla resume la gran lección del día. Un país puede ser caro por dos razones totalmente opuestas. Puede ser un caro saludable, como en Corea del Sur o Suiza. Ahí los precios altos son un reflejo de salarios altos, que a su vez vienen de una productividad real. Eso es desarrollo sostenible. O puede ser un caro distorsionado, cuando los precios altos son el resultado de impuestos, regulaciones y ficciones económicas. Y eso, lamentablemente, es sinónimo de inestabilidad. Así que, al final, la idea clave es esta. Que un país se encarezca no es ni bueno ni malo en sí mismo. Todo, absolutamente todo, depende de la causa. Si la raíz del asunto es un aumento real de la productividad, es una excelente noticia. Pero si la raíz es la distorsión, es una gran señal de alerta. Y con eso cerramos. La próxima vez que escuchemos que algo es demasiado caro en algún país, ya tenemos una nueva herramienta para pensar. La pregunta importante no es solo cuánto cuesta, sino por qué cuesta lo que cuesta. Y la respuesta nos puede decir mucho. Si estamos viendo un signo de desarrollo real o si simplemente estamos pagando el precio de una ficción económica.